Muy bien, bienvenidos a esta clase de Cristología. Estamos enfrentando una materia hermosa, fascinante, con grandes misterios que tienen que ser resueltos. Es la materia que se centra en entender quién es el Cristo. Le he titulado a esta clase Un héroe para el cosmos. Inicialmente, y es algo que ustedes saben, quienes han sido mis estudiantes, me gustaría que hagamos un breve análisis etimológico del término Cristo. Este término, esta palabra que llega al idioma español como Cristo, proviene de un término griego que era Christos o Christos, que significa simplemente ungido. Está relacionado al untar un aceite en la cabeza de alguien. Untar un aceite en la frente o en las vestimentas de alguien. Entonces, este término, Cristo, debemos entenderlo de manera llana como ungido, alguien a quien se le ha untado algo. Este término es interesante porque tiene un origen histórico desde los tiempos de los israelitas del Antiguo Testamento. Los israelitas tenían la costumbre, acá les voy a dejar una imagen, tenían la costumbre de ungir a sus reyes y a sus sacerdotes con un aceite muy especial, pero no eran los únicos los israelitas que hacían esto. También habían otras tribus, otras civilizaciones que también tenían esta costumbre, no solo por motivos rituales, sino también por motivos médicos. Habían personas que utilizaban estos aceites finos para cubrir algunas heridas, por ejemplo. Pero el tema aquí no es solo el ritual, y eso es lo fascinante de la Biblia, y es algo que me gusta siempre explicar a mis estudiantes. No tenemos que ver a la Biblia como un conjunto de leyendas, de cuentos, de rituales que se hacen con el objetivo de agradar a Dios, porque ese no es el objetivo de la Biblia. No se trata de eso la Biblia. La Biblia nos presenta un montón de símbolos, de metáforas, de alegorías que tienen contenidos conceptuales muy profundos que van más allá de las meras apariencias. Lo que sucede es que, y eso es algo que hablábamos hace unos momentos con otra de mis clases, lo que sucede es que los seres humanos tenemos la tendencia a convertirnos en seres a los que les gustan los rituales, las vestimentas, los shows. Nos gustan ese tipo de cosas que son tan hipócritas, tan simplemente de apariencias, de mostrar, de ostentar algo que en realidad no somos. Y eso lo podemos observar actualmente en la Iglesia Católica, por ejemplo, con toda esa pompa de cetros, trajes con dorados, escarlatas, una serie de rituales, ¿no? La Eucaristía, la misa. Y lo mismo hacían los judíos en su tiempo. Acá vemos el ungimiento del rey, por ejemplo, ¿no? Los sacerdotes vestidos con sus vestimentas largas. Y es algo que sucede en muchas otras religiones también. Los budistas, los musulmanes. Cada religión, cuando se convierte simplemente en una religión que no conduce a nada, se convierte en una mera ficción de elementos rituales y litúrgicos que han perdido la esencia de lo que realmente significaba. En el Antiguo Testamento, el Creador ordena una serie de rituales que los judíos tenían que cumplir, pero lo hace con el objetivo de señalar un mensaje detrás de todas las formas. Es algo que discutíamos, como les decía hace un momento, con otra clase, que es la clase de la Biblia, Teología 3, en la que hablábamos acerca de estos rituales y la forma en la que el Creador establece el Antiguo Testamento, específicamente los cinco primeros libros de la Biblia, como el manual de instrucciones. La Biblia es un manual de instrucciones, pero es un manual de instrucciones
de la creación en su totalidad, del cosmos, de la manera en la que este cosmos puede funcionar a través de principios de manera racional, de manera equilibrada, de manera armoniosa. Toda la Biblia se trata de un manual que explica cómo la creación puede funcionar de manera correcta y qué es lo que sucede cuando estos principios, estos valores son tergiversados, son distorsionados. ¿Qué es lo que le acontece a la humanidad y cuál es el destino que le espera? Sabemos qué es lo que ha sucedido cuando estos principios han sido transgredidos. Hemos creado una sociedad violenta, llena de asesinatos, violaciones, etcétera. Eso es lo que le pasa a la sociedad cuando atenta contra estos principios bíblicos. Pero estos principios que han sido dados en el Antiguo Testamento, el Creador los da a través de una serie de rituales, sabiendo que estos hombres simplemente los iban a observar como meras apariencias y que no iban a tener la capacidad de comprender el significado profundo de todas estas cosas. Por eso, precisamente, cuando llega Jesucristo en el Nuevo Testamento, les dice, ustedes les gusta aparentar, o habla acerca de los escribas y dice, cuídense de los escribas que les gusta andar con vestidos largos y les gusta que en las plazas los saluden. Y es algo que sucede actualmente, ¿no? Vemos como muchos cristianos y católicos, ¿no? Hablo de pastores y sacerdotes, que les gusta posar frente a las fotos, que les hablen de pastor, padrecito, apóstol, se hacen decir algunos evangélicos hoy en día. Todas esas figuras hipócritas que son incorrectas, que son antibíblicas, Jesucristo las denuncia en su momento y precisamente por eso es que lo han asesinado, ¿no? Todos estos fariseos que eran unos religiosos que les fascinaban los rituales, ven a Jesucristo como una amenaza y lo asesinan. Pero el Nuevo Testamento nos indica que todos esos rituales y que todas esas formas del Antiguo Testamento tenían un significado muy profundo que solo iba a ser comprendido por aquellos que reciban la gracia que es en Jesucristo. Entonces, acá, por ejemplo, encontramos uno de estos rituales, que es el ungimiento de los reyes y de los sacerdotes. Para que un hombre pueda ser coronado como rey, tenía que pasar a través del proceso del ungimiento. Uno de los sacerdotes iba y untaba la cabeza del rey con aceite en símbolo de que este rey iba a asumir el oficio de gobernador de la nación. Lo mismo en el caso de los sacerdotes. Para llegar a ser sumo sacerdote, el sumo sacerdote tenía que pasar por el ungimiento a través de este ungüento que era un aceite. Pero aquí es donde empezamos a encontrar los elementos simbólicos que se han perdido a lo largo del tiempo y que solo los verdaderos cristianos conocen. Por ejemplo, ¿con qué aceite se ungía a los reyes? En ese entonces se los ungía con aceite de oliva. El aceite de oliva en la Biblia tiene un gran significado. Me gustaría saber si alguno de ustedes, porque me imagino que hay muchos acá conocedores de la Biblia, algunos cristianos también, me gustaría saber si ustedes conocen cuál es el significado del aceite de oliva en la Biblia. Pueden levantar su mano para participar, por favor. A ver, veamos si alguien quiere participar. Vamos a ver si hay manitos levantadas. Nadie. ¿Alguna persona que asista tal vez a una iglesia que sepa cuál es el significado del aceite de oliva? Bueno, creo que nadie quiere participar, no hay problema. El aceite de oliva en la Biblia representa al Espíritu Santo. Este aceite, imagínense, o sea, hace 2000 años no tenían los procesos industriales que tenemos actualmente, ¿no? Actualmente tenemos aceite de oliva disponible en todas partes, es incluso barato, pero en ese tiempo histórico, obtener el aceite de esta planta que además produce aceitunas, ¿no? Es el aceite de oliva del árbol de oliva que produce aceitunas, que es un fruto muy valioso, muy nutritivo en ese contexto histórico. Ustedes imagínense hace 2000 años viviendo casi en el desierto, estos árboles que
proveen este alimento tan importante que es la aceituna en ese momento, un alimento que en muchas ocasiones incluso los puede salvar de la inanición, que es un gran regalo de la tierra. El aceite, la esencia pura de este árbol, era muy difícil de conseguir, muy difícil de elaborar y era altamente precioso. Por eso la Biblia lo utiliza como un simbolismo del Espíritu Santo, un producto muy refinado, muy difícil de conseguir, algo muy valioso. Y además, y sigue el simbolismo, no se queda ahí, el aceite también es utilizado como un combustible que da paso al fuego. Y la Biblia utiliza al fuego como también un símbolo del Espíritu Santo. Aquí, para quienes no han sido mis estudiantes en Doctrina de Dios, el Espíritu Santo no es un fantasma, no es una fuerza física, una fuerza metafísica fantasmagórica. El Espíritu Santo tiene una explicación netamente racional, muy lógica, que bueno, no corresponde a esta materia. Me imagino que ustedes ya lo han visto con sus docentes o quienes han sido mis estudiantes en Doctrina de Dios, lo hemos visto. El Espíritu Santo, que es esta nuevamente regenerada, también es simbolizado con el fuego. Por eso es que el aceite, que es el combustible de ese fuego, es un elemento simbólico en la Biblia. Entonces, cuando en muchas ocasiones en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se menciona el aceite de oliva, automáticamente tenemos que pensar en el Espíritu Santo, que es esa nueva mentalidad, esa esencia que proviene del mismo Creador, que es su propia fuerza, su propio hálito de vida, su mente misma, ese Espíritu Santo que debe anidar en nuestros corazones para llevarnos de una mente torcida a una mente santa. Es un espíritu consagrado que nos lleva de una forma de muerte, de andar en tinieblas, a una forma de luz, de andar conscientes, plenamente conscientes del universo en el que vivimos, de quién es nuestro Creador, de quién es Jesucristo, cuál es su mensaje. Y bueno, continuamos. Entonces, se ungía a los reyes y nuevamente, y vamos con el concepto. Se ungía a los reyes. Y ese era el ritual que ellos simplemente lo hacían por hacer, ellos no entendían el significado profundo de eso. Con este aceite de oliva, porque lo que estaba indicando la Biblia ya proféticamente, estaba diciéndonos que iba a llegar el momento en que se iba a levantar un hijo de hombre, un ser humano, que iba a ser coronado como rey del universo. Un rey que iba a ser ungido, es decir, y esto espiritualmente, no tridimensionalmente. Nuestras mentes a veces tridimensionales no pueden captar lo que es multidimensional, lo que es espiritual. Un ungimiento que consiste en un ser que recibe completamente y es bañado, es ungido por el Espíritu Santo, lleno de poder. Por eso es que Jesucristo tenía la capacidad de resucitar a los muertos, caminaba sobre el agua, multiplicaba los panes, podía incluso hacer que los vientos le obedezcan, tenía poder sobre la materia. ¿Por qué? Porque estaba plenamente ungido por el Espíritu Santo. Y por otro lado, también se ungía a los sacerdotes. ¿Qué es un sacerdote? ¿Qué es lo que hace un sacerdote? ¿Qué es lo que debería hacer un sacerdote? En primer lugar, el sacerdocio no es una casta reservada solo para un grupo de personas en las iglesias. No, el sacerdocio es algo que el Creador ansía que todo su pueblo santo pueda hacer. El sacerdocio simplemente es el ser intermediario entre el Creador y la creación. Es ser un puente entre el Creador y la creación. El sumo sacerdote, es decir, el máximo sacerdote, por supuesto, fue Jesucristo. Él es el intermedio perfecto, Él es el vínculo perfecto entre esa creación que se había perdido y ese Creador que ansiaba que esa creación en tinieblas pueda retornar a la luz. Y el Apocalipsis de la Biblia nos dice que nosotros, todos pueblos, somos sacerdotes y reyes. A nosotros nos ha hecho sacerdotes y reyes, es decir, intermediarios entre la creación, el Creador, y reyes, porque vamos a gobernar el universo entero en Cristo. Algo muy profundo, algo muy tremendo, si es verdad. Algo que igual en Doctrina de Dios, y quiero rescatarlo para aquellos que no fueron mis estudiantes, algo que explicamos desde el inicio es que o bien la Biblia es un libro que nos transmite verdades, que nos está hablando acerca de verdad,
o la Biblia es un libro falso y es una pérdida de tiempo absoluta. O bien, todo lo que nos dice acerca de los ángeles, de la vida eterna, de los profetas, de la resurrección de Jesucristo, el fin del tiempo, todo eso es verdad y en tal caso es absolutamente relevante, es lo más importante porque es vida eterna. O sea, si es verdad, es vida eterna. Es importante y relevante para nuestras vidas, o si es falso, si todas esas promesas de vida eterna y que Jesucristo y que Abraham y que Noé y todas esas cosas son mentira, entonces es una cosa absurda y nos está haciendo perder el tiempo y deberíamos botar nuestras Biblias al basurero. Siempre les digo eso, hay que tomar una posición. ¿Qué crees tú? ¿Tú crees que la Biblia está diciéndote la verdad o es un libro de mentiras? Si nos está diciendo la verdad, es un libro que vale la pena leer. Es un libro muy relevante para nuestras vidas. Si es mentira, deberíamos quemar las Biblias de nuestras casas porque nos hacen perder el tiempo. Hay cosas más importantes que hacer. ¿Cuál es la posición que tomamos? Solo podemos tomar una posición cuando conocemos lo que esta posición tiene para decirnos. Cuando conocemos el argumento, podemos o bien refutarlo o aceptarlo y hacerlo parte de nuestro propio sistema filosófico. En nuestro caso, por supuesto, creemos que la Biblia nos dice la verdad y que nos habla de maneras tan profundas, tan hermosas y tan llanas al mismo tiempo, pero que son difíciles de comprender para los corazones que no se han regenerado. Algo que siempre explico también a mis estudiantes es que las verdades, yo no he sido un cristiano toda la vida, no provengo de una familia cristiana precisamente, pero las verdades que la Biblia tiene para decirnos son verdades muy llanas, son fáciles de entender y al mismo tiempo son muy difíciles de entender, como por ejemplo el tema del perdón de los pecados, ¿no? ¿Cuántas veces los cristianos cuando yo era más joven me decían que Jesucristo ha venido al mundo para perdonar tus pecados, que solo en él hay salvación? Y eso para mí no significaba nada. Era una afirmación tan absurda, tan carente de contenido, pero cuando uno entiende qué es lo que realmente significa, cuando uno puede entender eso únicamente gracias a que Dios nos ayuda a entenderlo, esa afirmación tiene pleno sentido y es así de simple, es llana y verdadera. Pero es tan difícil de entender cuando nuestros corazones todavía están endurecidos, no hemos recibido el Espíritu Santo ni hemos recibido a nuestro Creador. Una afirmación que es tan llana puede llegar a ser tan absurda, incoherente, y la Biblia está llena de esas afirmaciones que son contundentes y veraces, pero son difíciles de aceptar y también lleno de símbolos que son mal entendidos, mal interpretados y poco conocidos. Bueno, continuamos. Entonces, acá se hablaba del ungimiento de un rey. Todas estas figuras de todo el ritual que el Creador les había dado a los israelitas para que ellos lo hagan, lo hace con el objetivo de que lo escriban, que cuenten que ellos hacían los rituales, cada que lo hacían. Pero el objetivo era simplemente señalar, apuntar a una realidad más profunda que ellos no eran capaces de entender en ese momento y que aún hoy en día los judíos actuales, por ejemplo, no logran entender. Siguen atrapados en sus rituales, siguen esperando que el templo sea reconstruido en Jerusalén para continuar nuevamente sus sacrificios, siguen en la misma vaina sin entender el contenido profundo de lo que ellos estaban haciendo. Lo mismo hoy en día. Muchos bautizos, la Eucaristía de la Iglesia Católica, estoy hablando tanto de la Iglesia evangélica, cristiana, la Iglesia Católica, muchas iglesias perdidas, no el 100%, pero un 90% de las iglesias que tienen rituales de bautizos, tienen rituales para la cena del Señor, sin entender el verdadero significado que yace detrás de todas esas cosas. Mentes que piensan que con el simple hecho de cumplir un ritual ya son salvas y son dignas de entrar al cielo. Cosas incorrectas que suceden a causa de falta de conocimiento de lo que la Biblia tiene por explicar. El ungimiento de los reyes está apuntando a ese advenimiento de un verdadero rey digno, no un rey común y corriente. Los reyes
de nuestro tiempo son reyes soberbios. Piensen en este momento simplemente, no sé, en la reina de Inglaterra, por ejemplo, la reina Elizabeth. Piensen en los reyes de la historia, los grandes gobernantes, acumulando riquezas, hombres soberbios, pecadores, torcidos. Este rey que iba a venir, que iba a ser ungido con el Espíritu Santo, iba a ser un hombre humilde, un hombre sencillo, lleno de amor, lleno de paz. Históricamente hablando, y eso es otro dato que también lo tocamos en Teología 3, históricamente hablando, incluso los historiadores ateos, y este es un punto que tienen que saber aquellos que no han sido estudiantes conmigo, que aquellas personas que no creen en Dios, históricamente, tanto los historiadores ateos como los historiadores cristianos admiten la existencia de Jesucristo. Hay datos de su crucifixión, no solo como fuentes bíblicas, sino como fuentes extra bíblicas. Es decir, hay historiadores romanos, judíos, extra bíblicos que hablan acerca de la crucifixión de Jesucristo. Por eso la existencia de Jesucristo no es un hecho debatido por los historiadores ateos actualmente. Eso es algo que ustedes tienen que saber, es algo que yo personalmente no sabía cuando no era creyente. No sabía que en realidad Jesucristo era un personaje histórico, tenía la idea de que Jesucristo era un personaje ficticio, así a ese punto llegaba mi ignorancia, sin conocer que incluso los historiadores ateos admiten su existencia, es un dato histórico. Entonces este hombre ha existido, este hombre llamado Jesucristo, Hijo de Dios, lleno de gracia, lleno de verdad, fue ungido, pero no fue ungido por los rituales humanos. Cuando él va a hacerse bautizar por Juan el Bautista, ustedes probablemente han visto en películas tantas veces esto, cuando él va a hacerse bautizar por Juan el Bautista al río Jordán, Juan el Bautista le dice, él va y le pide a Juan el Bautista, no, bautízame, vamos a cumplir la escritura. Y Juan el Bautista le pregunta, tú me pides que te bautice yo, se supone que tú tienes que bautizarme a mí, ¿cómo me vas a pedir que yo te bautice? Se supone que tú eres el Señor, tú eres el Cristo. Y él le dice, no, tranquilo. Deja que se cumpla la escritura. O sea, conviene que tú lo hagas para que se escriba, para que estos mentes brutas lo puedan leer y entiendan el significado que yace detrás de todo esto. Porque yo voy a ser bautizado por el Espíritu Santo. Obviamente tú no me vas a bautizar. Y por eso Juan le pregunta, ¿no? Él sabe, Juan entiende. Juan le dice, tú has venido a bautizarnos con el fuego del Espíritu Santo. ¿Cómo me vas a pedir que yo te haga este ritual sabiendo que este ritual no tiene significado más allá de lo tridimensional? Se supone que tú has venido a bautizar al mundo, tú tienes que bautizarme a mí con tu Espíritu Santo. Pero Jesucristo, leyendo su mente y conociendo más allá de todas las cosas, le dice, no tiene que escribirse, para que un día los testigos que están observando esto lo escriban, Juan, el apóstol, para que Mateo, todos esos lo escriban en el libro y quede registrado, para que un día, de aquí a 2000 años, las personas tengan acceso en sus celulares, en sus smartphones y puedan leer el Evangelio. Así que tú deja que se escriba, porque eso tiene que registrarse históricamente. Era un capísimo Jesucristo, era el rey, estaba siendo ungido. Y ahora viene lo interesante. Decíamos que esta palabra Cristo significa ungido, alguien que es llevado para cumplir la función de ser rey, de ser sacerdote. Los Cristos, los Mesías, los Salvadores, no son algo que corresponde únicamente a la religión judía. Todas las religiones tienen la esperanza de un Mesías, de un Salvador, de alguien que nos muestre el camino. Por eso, por ejemplo, los budistas tienen a Buda como el que ha guiado hacia la iluminación, el iluminado, el que ha llegado a la meditación profunda, al estado del nirvana. Cada religión, cada filosofía espera que haya algún Salvador, algún Cristo que venga, que ascienda al trono y que de una vez por todas nos saque de este mundo de sufrimiento en el que hay guerras y violencia. Era la esperanza de todas las civilizaciones. Todos tenían su héroe. Y ahora vamos a analizar, por ejemplo, uno de esos casos que es algo muy popular que todos conocemos, que probablemente ni lo hemos pensado, pero es parte de la cultura, es parte de la mentalidad social. Algo tan sencillo como, por ejemplo, el cuento de el dragón, el
el dragón, la princesa y el caballero que viene a salvar a la princesa. Tenemos ahí cuatro conceptos. Permítame anotarlos, perdón, se borraron con... Ah, no, aquí está. Aquí está. Tenemos 4 conceptos a rescatar ahí. Primero, en este cuentito de hadas que es tan conocido, resulta que una princesa ha sido secuestrada, ha sido capturada por un dragón malvado, ha sido llevada a una torre y esta damisela, esta princesa está a la espera de que un caballero valiente pueda ir a rescatarla. Este cuento no ha sido creado por pura casualidad. Es una variación de muchos otros cuentos de que vienen desde la antigüedad, que tiene una carga conceptual debajo de todo el cuento. Por un lado encontramos un héroe. Siempre hay héroes en las historias, porque la figura del héroe es muy importante para la sociedad en su conjunto, y no solo para la sociedad, para el universo en sí mismo, porque esa es la forma en la que funciona el universo. Piensen en todas las películas que han visto. La única razón por qué nos gustan las películas es porque hay un villano o muchos villanos y unos héroes. Desde las películas de superhéroes hasta las películas de terror, todas las películas tienen la misma idea, una pelea entre el bien y el mal, porque eso es lo que sucede a nivel cósmico. Está representando algo que sucede a nivel espiritual, algo que sucede a nivel profundo. Y en este caso, la idea de este cuento del dragón y la princesa también es una variación con elementos alegóricos ahí, el dragón y el caballero y la princesa, de una realidad más profunda. ¿Cuáles son los elementos? Tenemos ahí al dragón, que está representando a la bestia. Es una mentalidad corrupta, una mentalidad que es parte del sistema filosófico del mundo actual, en la que encontramos a élites que están dominando el mundo con motivos perversos, un sistema capitalista o un sistema comunista también, que da lo mismo, es un sistema humano en realidad. Cristo le llamaba el sistema de cosas, que está constituido por un mundo de personas torcidas, en la que hay perversiones tremendas, pedofilias, zoofilias, cosas asquerosas. Es la bestia. Esa es la bestia, esa mentalidad anticristiana, ese anticristo que se va a manifestar finalmente en un hombre de pecado, pero que no es simplemente el espíritu del anticristo. Nos dice la Biblia, es todo aquel que se opone a Cristo, todo aquel que se opone a este ungido, una mentalidad corrupta, perversa, torcida, ignorante, que se enfrenta y es llamada el Satanás, es el enemigo del Creador, es la tiniebla, es la oscuridad. Ese es el dragón. Por eso en la Biblia, de hecho, el Satanás es representado como un dragón. Él es el dragón, es la serpiente antigua, es el dragón, es la bestia. Tenemos, por otro lado, al castillo. El castillo de la princesa es la celda de la princesa en la que está atrapado, es el sistema. El sistema humano creado por la bestia, un sistema en el que nos encontramos atrapados, no podemos salir de ese sistema. Más aún ahora con la globalización, ¿no? Estamos llegando a un punto en el que todo el planeta está siendo controlado por las redes sociales, por los celulares. Estamos controlados por ese castillo, estamos atrapados en el castillo. Y la princesa, que es mujer, que es un concepto de un arquetipo. Esto lo hemos visto con mis estudiantes en la materia de hogar cristiano, cuando hablamos acerca de fractales y arquetipos, cuando hablábamos acerca de las figuras geométricas, ¿no? En matemáticas, esos dos conceptos interesantes de las repeticiones en diferentes escalas de realidades más profundas. En este caso, la idea de la mujer es la creación que ha sido sometida por el pecado, por el dragón, y está esclavizada en un sistema torcido, como todos nosotros esclavizados en vidas de las que no podemos escapar, ¿no? Como por ejemplo muchas personas que tienen problemas con el alcohol, no pueden salir de eso, problemas con las drogas, lujuria, problemas con las infidelidades, están en el castillo, atrapados, y están en la espera de que venga el caballero que pueda liberarlos. Este caballero, este Salvador, es el héroe del cosmos, es el ungido, el rey, que viene con su espada. ¿Y por qué la espada y el escudo? También figuras de la Biblia. La espada, se nos dice, es la palabra.
La palabra que habíamos hablado en Doctrina de Dios, en Teología 1, que es la semilla que guarda la información genética, que guarda el código, que tiene capacidad de transformar nuestras mentes, de reconfigurar nuestras mentes. Lo mismo que ocurre en una computadora. El ser humano es como si fuera una computadora. Nuestras mentes están desconfiguradas, necesitan nueva información que las reconfigure. Por eso la espada representa información que penetra, que ingresa a nuestra mente y destruye al viejo hombre, destruye esa mentalidad torcida y la transforma y la regenera. Es el caballero que viene con su espada para destruir al dragón, para destruir el castillo, para liberar a la princesa de esa opresión. Se dan cuenta cómo en un pequeño cuentito hay toda una filosofía, todo un montón de figuras conceptuales y simbólicas. Bueno, hasta aquí vamos a llegar el día de hoy. El Cristo. El Cristo es el ungido, es el Salvador del universo, pero necesitamos conocer más acerca de Él. Hay mucho más por decir. Vamos a avanzar paso a paso. Vamos a llegar hasta este punto y ahora vamos a ver un pequeño video que les voy a enviar al grupo de WhatsApp. Espero que ya todos estén ahí, que es acerca del Mesías. Dura 4 minutos. Vemos ese videito súper cortito, regresamos para las preguntas finales y terminamos la clase explicando cómo vamos a desarrollar la materia, ya hablando acerca de la nota y otros temas que les interesan. Así que vamos a hacer una pausa con la grabación en un momento.